Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es José Valdera y en esta ocasión les vengo a presentar un problema de elasticidad, en el cual consiste de una barra homogénea de masa m, de longitud L, área transversal constante, módulo de Young y ¿qué más nos dice este problema en especial? De que esta barra es acelerada verticalmente mediante una fuerza de módulo F. ¿Y qué más nos da? Nos da una relación de orden, que el peso es mayor a la fuerza en módulo. Además, nos dice inicialmente el problema que esto es una barra homogénea. Esto aquí va a ser importante en cierta manera para el desarrollo de este problema. ¿Sí? ¿Qué nos dice el inciso A? Determinar la deformación longitudinal de la barra usando el método de integración. Si bien ya hay algunas relaciones o ecuaciones resultantes para ese tipo de problemas, lo que nos piden en este problema en específico es demostrarlo como tal. ¿Sí? Así que acá he hecho un pequeño esbozo. Acá tengo el bloque, tengo la longitud L, tengo el área transversal que acá la he denotado como A, aquí está la fuerza F y aquí está el peso. También acá he puesto la aceleración A y ya le he puesto hacia abajo para trabajar escalarmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para el bloque en general, ¿quién es la suma de fuerzas? En el sentido de la aceleración, mg. ¿Y quiénes están en contra? La fuerza F. Y esto que va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es agrupar m. Nos va a quedar g menos a que es igual a f. Eso es lo primero que podemos sacar de aquí. ¿Qué más nos decía el problema? De que es una barra homogénea. Entonces, como es una barra homogénea, ¿qué nos está diciendo? Que la densidad se distribuye de manera, o como su mismo nombre lo dice, de forma homogénea mediante toda la barra. ¿Sí? Entonces, la densidad de cualquier porción que tomemos de la barra va a ser lo mismo. Y aquí lo vamos a apuntar. Densidad, ¿a qué es igual? A masa sobre volumen. ¿Y quién es ese volumen? De toda la barra. De toda la barra es el área transversal, que le hemos denotado A. ¿Por quién? Por la longitud total, que es L. Eso lo vamos a dejar ahí. Ahora, como este problema en específico es de una barra acelerada, no podemos aplicar las ecuaciones como la que está aquí, que la deformación A que es igual a la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de Young. Lo que podemos hacer aquí es tomar un diferencial y a partir de ahí analizar qué es lo que está pasando. Entonces, es lo que hemos dado aquí, que es un diferencial. Como en otro video ya he explicado sobre qué es un diferencial de manera breve, esto es una porción pequeña de todo el sistema o del bloque en general del cual estamos hablando o estudiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es analizar qué fuerzas están afectando a ese diferencial. Aquí le vamos a llamar R1 y R2. Para poder conocerlas, necesitamos analizar o hacer un DCL sobre el bloque en general. Entonces, lo que vamos a hacer de este bloquecito que está acá, que es lo que nos indica el problema, es separarlo. ¿Qué vamos a tener por aquí? La parte superior. Vamos a tener el diferencial que está aquí. Y vamos a tener la parte inferior. Acá va a estar aplicada la fuerza F. Aquí va a ser una reacción R1. Aquí también. Acá va a ser R2. Aquí también. Y aquí también va a haber una fuerza adicional que va a ser el peso de esta porción de bloque, no del bloque total. ¿Sí? Además, acá le hemos definido acá un eje en donde toda esta longitud de aquí va a ser X. Acá va a ser diferencial de X. Y acá va a ser la diferencia de ellos dos. L menos X menos diferencial de X. Pero un diferencial, como es algo pequeño, lo vamos a obviar, porque eso va a tender a cero. Al igual que acá le vamos a anotar masa M', acá es un diferencial de masa, y acá es M menos M' menos el diferencial de masa. Pero al igual que lo anterior, eso es muy pequeño, por lo tanto lo vamos a obviar. Entonces es lo que tenemos ahí. Lo que vamos a aplicar también es la segunda ley de Newton para este bloquecito de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Las fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Quiénes son? R1 más M' por la gravedad menos la fuerza. ¿Esto qué va a ser igual?
va a ser igual a m'. ¿Por quién? Por la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una nueva variable que es m'. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Relacionar esa variable m' con las variables ya conocidas que tenemos. Y para eso vamos a usar la propiedad de que esta barra es una barra homogénea. Como es una barra homogénea, como lo había mencionado, la densidad es constante. Entonces, la densidad de ese m' va a ser igual a la densidad del bloque en general. Entonces, ¿quién es la densidad de ese bloque m'? Va a ser la masa, que es m', ¿entre quién? Entre su volumen de esa porción. Pero ¿quién es el volumen? El x, ¿por quién? Por el área transversal. Y eso que va a ser igual a la densidad que hemos hallado aquí. Eso que es igual m a entre L. Aquí, ¿qué podemos hacer de esta igualdad de acá? Eliminar el A y despejamos M'. ¿Y qué va a ser M'? M por X sobre L. Vamos a borrar esto de aquí y nos vamos a quedar con lo de acá. Ya, ¿qué tenemos entonces? Vamos a reemplazar ese M' con lo que acabamos de hallar. Y vamos a ver qué tenemos. Vamos a despejar también R1, ya que es lo que nos interesa de ese bloquecito. ¿Qué viene a ser acá? F más quién? M' a menos G. Pero de aquí que tenemos que A menos G, o bueno, acá en este caso G menos ¿a qué viene a ser igual? A F entre M, de esta porción de aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. R1, que es igual F más M', ¿sí? En donde es M', que viene a ser igual MX sobre L, A menos G. Y A menos G, ¿quién es? Menos F sobre M. Acá lo que podemos hacer es cancelar el M. ¿Y qué nos va a quedar aquí? R1. F. Aquí, ¿qué nos va a quedar? 1 menos X sobre L. Ya, eso es lo que nos estaría quedando R1. Eso lo vamos a anotar por aquí. Y vamos a borrar lo que está por acá. Pero antes de ello, vamos a analizar algo de este diferencial. En este diferencial que está por aquí, lo único que nos importa para poder hallar la deformación es la fuerza que está produciendo esa deformación, ya sea tracción o ya sea compresión, da igual. Entonces, si se dan cuenta, la única fuerza que ejerce tracción en este pequeño diferencial viene a ser R1. ¿Y qué hace R2 junto con R1? Le proporciona la aceleración A que hemos hallado anteriormente. Entonces, al aplicar esta ecuación de aquí, que vamos a poner aquí en vez del F que usualmente ponemos, va a ser R1, ya que es la única fuerza que ejerce, o sea, que produce la deformación en este pequeño diferencial. Ese es el pequeño análisis. Por lo tanto, a encontrar R2 no nos va a ayudar en nada en este ejercicio. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es eliminar esto de acá. Ya no nos sirve. Y llevamos directo con el cálculo. Entonces, como ya hemos analizado, R2, por así decirlo, no nos importa. Entonces, tenemos diferencial de la deformación, a que es igual R1, diferencial de X, y aquí abajo, ¿qué vamos a tener? El área por el módulo de Young. Vamos a integrar a ambos lados. Esta integral va a ser de toda la deformación. Esta integral va a ser desde 0 hasta L, ¿sí? Y vamos a reemplazar lo que ya tenemos. ¿Esto qué nos va a quedar? Variación o la deformación. Aquí, ¿qué podemos sacar como constantes? El área y el módulo de Young. Entonces, hagamos eso de ahí. ¿Y qué nos quedaría dentro de la integral? El R1. Pero R1, ¿quién es? F, 1 menos X sobre L. ¿Diferencial de quién? De X. Entonces, ¿qué prosigue? Acá podemos también sacar f, dado que f viene a ser una constante. ¿Y qué nos estaría quedando? F entre quién? Área por módulo de Young, la integral de 0 a L, ¿de quién? De 1 menos X sobre L diferencial de X. Entonces, aquí, vamos a hallar esta integral de acá.
¿Qué sería esta integral? X menos x cuadrado sobre ¿quién? 2L. Y esto de aquí va a estar integrado, o los límites de integración es de 0 a L. Acá reemplazando, ¿qué nos va a quedar? L menos L cuadrado sobre ¿quién? 2L. Esto viene a ser igual a la deformación. ¿Y esto que viene a ser igual? F entre el área por el módulo de Young, L menos L medios. ¿Y esto qué nos va a quedar, chicos? Un medio de la fuerza entre ¿quién? El área por el módulo de Young multiplicado por la longitud. Y eso viene a ser la deformación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la fuerza, en vez de estar arriba del bloquecito, como está, hubiese estado, en vez de eso, hubiese estado aquí abajo? Lo único que va a cambiar aquí va a ser de que en vez de ser tracción, va a ser compresión. Y lo único que va a cambiar en el resultado va a ser que aquí va a haber un nuevo signo, que es el signo menos. Que eso que lo único que expresa es de que el bloque se está comprimiendo, que la deformación es negativa. Entonces, con esto vayamos al apartado número B. ¿Qué nos dice? Si la fuerza actúa en la misma dirección y sentido, pero en la parte inferior de la barra, ¿cuál es la deformación longitudinal de la barra? Justifique su respuesta. Como he mencionado, lo único que va a cambiar, ¿qué cosa es? El signo. Por lo tanto, la deformación, ¿a qué va a ser igual? Menos un medio de ¿quién? De F por L entre el área por el módulo de Young. Vamos con el apartado número C. ¿Qué nos dice el apartado número C? ¿Es relevante o no que la barra sea homogénea? Justifique su respuesta. Acá en este problema nos ha ayudado demasiado de que la barra sea homogénea. ¿Por qué? Porque con eso hemos podido relacionar las masas de cada parte del bloque. Además, si es que no fuese homogénea, no pudiéramos analizar un diferencial como tal, ya que si es que esa densidad variaría, los diferenciales tendrían distintas propiedades, por lo que no podemos hacer todo lo que hemos hecho aquí, en esta parte del problema. ¿Sí? Así que sí es relevante. La justificación ya le he mencionado. Sigamos, ¿qué nos dice acá? La barra, este ya es otro problema, que muy similar. Dice, la barra es acelerada verticalmente mediante fuerzas de módulo F y 3F. Acá nos dice que el peso es mayor que F, según dos diferentes casos A y B mostrados en la figura. Determinar la deformación longitudinal de la barra para el caso A. Y nos piden algo muy similar en la parte B. Si se han dado cuenta, en la respuesta final no está el peso y ni tampoco la masa. Entonces, no es tan importante de que el peso sea mayor que F. Al final lo que nos va a importar es la fuerza como tal. Entonces, para el apartado D, ¿qué vamos a tener? Determinar para el caso número A. ¿Quién es el caso número A? En donde F está arriba y 3F está por abajo. Ya vamos a copiar esto de aquí nomás. Y lo vamos a pegar por aquí. Ya. ¿Cuál viene a ser el caso? En donde F está arriba y 3F está por abajo. Ahora, este bloquecito de aquí, o este pequeño sistema, por así decirlo, lo podemos separar en dos. ¿Cuáles son esos dos? Vamos a copiar acá. Y vamos a copiarlo otra vez. ¿Quiénes son estos sistemas? Uno en donde esto sea F y otro en donde esto sea 3F. ¿Sí? Entonces, acá podemos hallar la deformación independientemente y luego sumar esas deformaciones para hallar la deformación total. Aquí, en este primer caso, que vamos a llamarle 1, ¿qué está pasando? El bloque está acelerando debido a una fuerza F y esa fuerza F está generándole tracción. Entonces, la deformación para 1, ¿qué viene a ser? Un medio de la fuerza, que es F por la longitud, ¿entre quién? El área por el módulo de Young. Y para este caso 2, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su deformación? En este caso se está comprimiendo el bloque, por lo tanto es menos que un medio de la fuerza. ¿Quién es la fuerza? 3F. La longitud, perdón. ¿Entre quién? El área, que viene a ser lo mismo, por el módulo de Young.
Entonces, la deformación total, ¿cuál viene a ser? Vamos a factorizar un medio de FL a YAN. ¿Y qué nos va a quedar aquí? 1 menos 3, ¿verdad? Y acá que nos va a quedar menos 2 y nos va a quedar menos FL sobre área por el módulo de YAN. Y eso viene a ser la respuesta. ¿Qué quiere decir? De que el bloque se está deformando una longitud de valor absoluto de esto, pero en este caso se están comprimiendo. Vayamos para el apartado número E. ¿Qué nos dice? La deformación longitudinal de la barra en el caso A es mayor, menor o igual que la del caso B, justifique su respuesta. ¿Sí? Entonces, en el caso B, ¿qué está pasando? Esta fuerza F está cambiando para acá y esta 3F está cambiando para acá. Vamos a ver qué pasa en estos casos. Lo único que vamos a hacer es copiar esto de aquí y pongamos acá. Apartado número E. Acá lo que va a pasar es que van a cambiar solamente el lugar en donde está puesto las fuerzas. Lo pasamos por aquí. Ups, ahí. Y esto lo pasamos por acá abajo. Y al igual como hemos hecho en estos bloquecitos de aquí, vamos a separarlos en dos casos y vamos a ver qué pasa en cada uno. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar esos dos casos para hallar la deformación total. Entonces, aquí viene a ser 3F. Y acá, ¿qué viene a ser? F. En este caso, ¿qué está pasando? El bloque está acelerando y se está deformando gracias a una fuerza de valor 3F, lo cual está generando tracción. Entonces, la deformación de 1, ¿cuál viene a ser? Un medio, como es tracción es positivo, de la fuerza 3F por L entre el área por el módulo de YAN. Y para esta fuerza, o este pequeño bloque 2, ¿cuál es su deformación? Como es compresión, viene a ser menos un medio de la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de YAN. Entonces, la deformación total, ¿cuál viene a ser? Igual, factoricemos un medio de FL área YAN. Acá que nos va a quedar 3 menos 1. Y esto que nos va a quedar 2 y 2 abajo. FL área por el módulo de YAN. Y eso es lo que nos estaría quedando. ¿Cuál es lo que se deforma? El valor absoluto de esto. Pero como es positivo aquí, está indicando de que este bloque se está estirando, se está traccionando. ¿Qué nos preguntaba aquí el inciso E? La deformación longitudinal de la barra en el caso A es mayor, menor o igual que la del caso B, justifique su respuesta. Nos pide la deformación, una distancia, una longitud. Entonces, como he mencionado, las distancias aquí se miden en valor absoluto. Entonces, en el valor absoluto de menos F, L, área YAN, viene a ser esto de aquí. Y el valor absoluto de esto de acá viene a ser eso mismo. Y si nos damos cuenta, ellos dos son iguales en medida. Por lo tanto, las deformaciones son iguales en los dos casos. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias, espero que les ayude este video. No olviden de suscribirse y de compartir este video para que llegue a más personas y así difundir el conocimiento. Hasta luego, eso es todo.